Hi guys, hola chicos, estamos entonces en la sesión número 4, la que tiene que ver con lectura contextual y textual, pero aplicando categorías gramaticales. Tenemos en este ejercicio la lectura del lobo de Etiopía. Primero hay que tener en cuenta dónde están ubicadas los números de las preguntas y a partir del punto para tener la idea completa y poder responder correctamente. En el ejercicio que lo vamos a resolver porque acá no está resuelto el 0, tenemos tres opciones que es which, where, who. Esto se llama adjetivos y pronombres relativos. Vamos a mirar entonces donde dice 0, después tenemos que leer toda la idea. It is an African animal, está refiriéndose a un animal africano. Como ya dijimos que es un pronombre, ¿cuál de los tres sería correcto? Which. No podría ser where, porque where es un lugar. Tampoco podría ser who, porque ya sabemos que en los pronombres relativos el who solo es para personas, y aquí se está hablando de un animal. Vamos para la pregunta 110. Tenemos formas verbales y debemos tener en cuenta los tiempos gramaticales. En el 110 empezamos desde el punto some scientists, algunos científicos, and, porque sabemos que hay un auxiliar de más. ¿Cuál sería entonces la forma verbal para completar el auxiliar have? Tenemos un presente perfecto, es decir, la B. No podría ser say porque estaríamos con el verbo to be, es decir, el presente continuo. Tampoco podría ser say porque sería un presente simple. Vamos para la 111. Después del punto dice, but studies show that, pero estudios demuestran que tenemos los pronombres o adjetivos posesivos. Cuando es un adjetivo posesivo que se refiere a animal, como en este caso dice una relación cercana a los lobos grises, aquí en este caso no podría ser your porque es para el pronombre tú. Tampoco podría ser his porque sería para el pronombre él. Vamos entonces para el punto número 112. En el 112 tenemos después del punto justo el espacio, pero se refiere después a los lobos de Etiopía. Estamos presentando aquí los adjetivos demostrativos, es decir, señalar un sujeto. Como estamos hablando aquí de wolves, con la S es plural, por lo tanto no sería this que es singular ni tampoco that que es singular, la respuesta correcta sería la C. Luego en la 113, después del punto, también tenemos un artículo antes para introducirnos a una forma del adjetivo. No podría ser larger porque nunca tendría un artículo, ni tampoco large, tampoco tendría el artículo. En este caso sería la B, que es la respuesta del superlativo. Un superlativo corto o largo siempre va a tener el artículo da adelante. Y por último tenemos la 114, que después del punto diríamos da, ya habíamos hecho la respuesta, the largest group of Ethiopian wolves exist. Luego tenemos unas preposiciones. El lugar que nos están hablando después es un lugar general. Siempre que esté el artículo, que es una de las claves, sería la preposición at. Entonces la respuesta correcta sería la B. No sería in, porque estaríamos diciendo un lugar dentro del lugar general. Tampoco sería la C si fuese, no fuese como está en este caso, que están mencionando un lugar general y a la vez están mencionando sobre algo. Si estuviera solo el lugar de uno decir sobre las montañas, como en este caso, sin mencionar el lugar restante, podría ser on, pero en este caso sería at. Tenemos entonces otra lectura que es para completar las categorías gramaticales. Tenemos que en el ejercicio 0 nos hablan de opciones de verbos. Vamos a mirar entonces cómo nos introducen la pregunta, porque aquí empieza con un auxiliar en el texto. ¿Sabes cuál sería la opción correcta? Ahí, muchachos, sería de saber el contexto de los verbos y del vocabulario. Sucede, aparece, muestra o pasa. Creo que en esta pregunta lo más acertado es la primera opción. ¿Sabes qué pasa en febrero 14 cada año? Luego seguimos en la 122. Nos remiten a decir lo que se hace este día y luego siempre mucha diversión se logra en esos días, como repartir cartas, chocolates, pero ¿qué realmente se hace?
Aquí tenemos el verbo hacer, esa es la clave de este ejercicio. Entonces, para hacer esa pregunta, ¿cuál sería la más acertada? Where no es posible porque ya sabemos que where es dónde. ¿Por qué es la más acertada? Porque están preguntando la razón de por qué se hace o se celebra este día. ¿Cuándo no sería la respuesta? Porque no nos están dando una fecha, ni tampoco el what, que significa qué. En la 123 tenemos que uno de los, aquí nos dan unos tipos de texto. Ensayos, ya todos sabemos que esto aplica más para una competencia de escritura. Historias, podría ser viable, vamos a mirar las demás. Reportes, es más viable con el periódico. Y cartas, ya sabemos que no tiene que ver con esto, entonces la opción correcta sería más la B. Una de las historias dice que el Valentino original o el día de San Valentín original, etc. En la 124, después del punto dice, cuando el rey encontró, ya es el verbo encontró, pero igual algunos verbos tienen unas preposiciones para cambiar el sentido. Esto es un phrasal verb, por lo que nos dan opciones de preposiciones. La opción correcta aquí sería la D, porque el verbo find como phrasal verb, es decir, como verbo compuesto, sería averiguar. Nunca vas a encontrar find that, nunca vas a encontrar finding, ni tampoco find out. Por ejemplo, en este caso, la opción correcta entonces sería find out. Averiguó, que es lo que quiere decir este verbo, que él ordenaba a los soldados a matar a Valentino. Y en la 125 estamos hablando de los cuantificadores. Almost, que significa casi, only, solamente, hardly, rara vez, y just, solo o lo justo. En la 125, según después del punto, dice que las mujeres compraban, como nos dan un numerito después de la opción del 90%, quiere decir que la mayor parte del porcentaje. Por lo tanto, la opción correcta sería la A, casi el 90%. No tendría sentido si decimos solo o rara vez. Hello, hello. Hola chicos y chicas. Continuando con este repaso interactivo, vamos con la parte 5 de las preguntas de la prueba ICFES. Este tipo de lectura es lectura textual, donde de acuerdo a la pregunta, en el mismo texto encuentro la respuesta. Hay que tener en cuenta que si yo no conozco todo el vocabulario de la lectura, lo saco por deducción, al entender ciertas palabras que son cotidianas en mi contexto. ¿De acuerdo? Empecemos con el ejemplo. When she was 7, she slept. Reconociendo que el verbo está en pasado, vamos y nos remitimos a la lectura y encontramos el verbo sleep. Entonces la pregunta, when she was 7, cuando ella tenía 7, ella dormía. ¿Qué nos dice la lectura? I could not sleep past 6. Ahí es donde encontramos como esa clave a la respuesta, porque entonces la respuesta correcta es la A, que ella duerme por pocas horas, o durmió por pocas horas, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta 115. Where was the painter from? En el texto pueden aparecer ciertas cascaritas. When I was a child in Ireland, está hablando de que ella cuando era pequeña en Irlanda, aparece otro I found a Spanish. Debemos de tener en cuenta que Spanish Television, están hablando de un programa de televisión. Pero la pregunta nos dice, where was the painter? La clave está en the painter, que es el pintor. Entonces, Spanish Television Show with a French man. Esa es la opción correcta porque es un hombre francés. Y el texto trata sobre un pintor. Entonces, la respuesta correcta sería la C, France. Pregunta número 116. She was mostly excited by the. Nos preguntan acerca de ella. El texto lo escribió una chica hablando de su interés por la pintura. ¿Qué es lo que le interesaba más a ella del pintor? Cuando ella expresa en su texto que él rápidamente podía hacer o pintar, dibujar árboles, ríos, cómo movía su mano. Entonces, si el texto es frente a la habilidad, frente a lo que ella describe del pintor, la respuesta correcta es la A. Ay, Dios. ¿Listo? Bueno. En la pregunta número 117,
How often did she watch the show? También inferimos en el texto y donde encontramos la respuesta que cada domingo ella veía el programa. En la siguiente pregunta, how often did she watch the show? Cada cuánto ella veía el programa. Inferimos dentro del texto la respuesta. Cada domingo en la mañana. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Entonces, si es cada domingo en la mañana, es una vez a la semana. Respuesta correcta, la B. Pregunta 118. She could not get oil paints because she. Dentro del texto aparece I could not buy oil paints, I was only 7. Inferimos, deducimos que ella tenía 7, que lo dice la lectura. Respuesta correcta, estaba muy joven para conseguirlas. Respuesta correcta, la B. Y en la pregunta 119, stopping painted was. Ella dejó de pintar, ¿por qué? Hay una razón y nos podríamos llegar a confundir. En la primera parte, after my mom saw that I did what I did with her things, I was told I could not paint again. Pero en el texto más adelante nos expresa que fue para ella difícil, it was difficult for me to simply watch him when I was unable to paint my own pictures. Ella decidió dejar de pintar porque no consideró que tenía la habilidad para hacerlo. O sea que fue su propia decisión. Respuesta correcta, la C. Siguiendo entonces con los ejercicios de lectura, encontramos este texto corto, apenas van a encontrar 2 preguntitas, donde ahí sí vamos a comprender lo que el escritor, lo que nos quiere decir frente al texto. Siempre nos debemos de tomar un corto tiempo, pero consciente de lo que nos va a decir la lectura, porque en esta es de entender el texto. Dentro del texto textual no vamos a encontrar la respuesta, la vamos a interpretar de acuerdo a lo que yo entendí. Primer pregunta, what is the writer trying to do in this article? La clave siempre va a estar en la pregunta. ¿Qué es lo que el escritor está tratando de hacer? ¿Qué es lo que está tratando? Trying. Ahí está la clave. Donde las opciones aparecen describe, que es verbo describir, tell readers, decirle a los lectores, invite tourists, invitar a los turistas, o encourage tourists. También es promocionarle pues a los turistas visitar a Colombia. Dentro del texto, ¿dónde estaría la clave? Tratando de entender lo que el escritor pretende. La descripción que plantea en el segundo párrafo, en todo este parrafito, que es describir una finca cafetera colombiana. Entonces es entender la intención del escritor en este párrafo, ¿de acuerdo? Bueno, pregunta 121. Ahora, ¿qué puede encontrar el lector? ¿Qué va a encontrar el lector con este texto? Opciones, las actividades, la mejor época para visitar la finca, los precios que van, del alojamiento o cómo se cultiva el café. Frente a esas opciones, ¿qué puede encontrar el lector? Lo vamos a inferir que es la opción del costo. La respuesta C. ¿Por qué? Porque dentro de todo ese mismo texto, lo más a resaltar es el precio. Es el precio, lo que cuesta la noche de alojamiento en esa finca cafetera, que sería como lo que resalta dentro de todo este párrafo, aparte de describir las actividades y todo lo que se puede encontrar allí en esa finca. ¿Qué es lo que puede encontrar el lector? Eso, el precio, del costo, de la acomodación dentro de ese espacio. Para complementar,
sabemos que hay otro tipo de material que nos puede ayudar. También habrán tutoriales, habrá algunos ejercicios lúdicos para que profundicen más en su prueba. Les deseamos muchos éxitos en la prueba. Aprovechen todo este material que va a ser virtual y nosotros dentro de las clases les vamos a seguir haciendo la asesoría para obtener unos excelentes resultados.